2025. Con lo cual, en este momento, la campaña actual es 2024-2025. ¿Bien? ¿Dudas de esto? Esto lo vimos en la clase de ayer, al principio de la clase de ayer, ¿no? Avanzamos. Y también mencionamos tipos de garantías que podía llegar a tener, operaciones sin garantías que no hay ningún tipo de aval. Las fianzas globales son garantías personales que dan personas a otras personas que pueden ser físicas o jurídicas, en general son jurídicas, donde dicen, bueno, mira, si el deudor no paga, pago yo, pero no se le traba, no se le traba ningún tipo de gravamen sobre ningún bien. ¿Ok? Esto se da mucho, lo mencionábamos en la clase de ayer, las fianzas globales se dan mucho en pymes, sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada, donde a los socios principales al menos, se les pide muchas veces, no siempre es así, que salgan como garantes globales de sus empresas, eh, pero primero, siempre recuerden esto, primero se le intenta cobrar al deudor, agotadas todas las instancias, recién ahí pueden ir contra un garante global. Mientras tanto, el garante global dispone de sus bienes en forma libre. Ahora, cuando hay garantías reales es, por ejemplo, una hipoteca, el bien hipotecado sobre el cual pesa una deuda, que, por ejemplo, yo ofrezco un bien inmueble como garantía de un préstamo hipotecario para poder justamente obtener liquidez muchas veces para comprar ese mismo bien. Si yo quiero vender ese bien, primero tengo que cancelar la deuda. Si no, no puedo venderlo porque tiene un gravamen real sobre el bien en cuestión. Bien, esto quedó claro, ¿no? Sí, asumo el silencio Sí, sí, como un sí. sí. Sí, perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Y después dijimos, bueno, mira, vamos a distribuir los instrumentos o vamos a definir los instrumentos básicamente entre tres tipos de instrumentos operativos. Los que son para financiar ciclo operativo, los que son para financiar bienes de capital, que era lo que nosotros llamamos CAPEX, ¿sí? Que es una sigla correspondiente a dos palabras en inglés que es Capital Expenditures, o sea, la inversión en bienes de capital, ¿sí? ¿Por qué lo nombro en inglés? Porque más adelante vamos a usar mucho el término CAPEX. Y después podés financiar o pedir instrumentos financieros para financiar otras actividades. Por ejemplo, inversiones financieras. Pero en general, nosotros los instrumentos que vamos a estar viendo van a estar aplicados a financiar ciclo operativo, este ciclo de, por ejemplo, comprar bienes de cambio, o por ejemplo, si vos vas a financiarle a tus clientes, bueno, nada, poder obtener liquidez, por ejemplo, como es la compra de cheque pago diferido, que ahora lo vamos a ver, o bien instrumentos que son más bien de largo plazo, que son para justamente comprar bienes de capital. Y acá definimos varios instrumentos. Algunos de estos instrumentos que están en esta diapositiva ya los vimos, otros no. Y los que no vimos los vamos a ver ahora. El primero de los instrumentos que vimos, que sí lo vimos en la clase de ayer, era el descubierto en cuenta. ¿Qué habíamos dicho del descubierto en cuenta? Descubierto en cuenta, descubierto de sobregiro, acuerdo de sobregiro. A ver, puede tener varios nombres. Te dan un acuerdo para que vos puedas en tu cuenta corriente girarte por fuera de tus fondos propios. Es decir, si a vos no te alcanza la plata que tenés depositada en la cuenta para, por ejemplo, cubrir un cheque, que puedas usar ese acuerdo de sobregiro. Bien, primero toman todos los fondos que vos tengas acreditados en la cuenta y si no alcanza, ahí recién empiezan a tomar fondos del acuerdo de sobregiro. Si a vos te dieron un acuerdo de sobregiro de 500.000 pesos y vos tenés que usar 200 de esos 500.000 pesos, tenés 300.000 liberados como para poder usar un poco más de acuerdo de sobregiro. Y en la medida que vas cancelando ese acuerdo de sobregiro, ¿cómo se cancela? Ingresando fondos en la cuenta. Por ejemplo, depositando no tal vez los 200, pero sí 100.000 pesos. Entonces cancelás parte de la deuda, de 200 lucas bajás a 100.000 de deuda y automáticamente liberás acuerdo de sobregiro para poder girarte, con lo cual vas a tener un acuerdo de sobregiro de, en vez de 300, 400.000 pesos. Bien, ¿dudas hasta acá, chicos? ¿No? No, Buenísimo, no, ninguna. ninguna.
¿Cuál era la ventaja de este instrumento? La liquidez que te da. ¿Cuál es la desventaja? Es liquidez rápida, forma de tomarlo, vos lo podés tomar rápidamente. ¿Cuál es la desventaja? Es el instrumento de todos los que vamos a ver, probablemente el más caro. Luego vimos lo que era acreditamiento a haberes, acuerdo a haberes, acreditamiento a haberes o como se llamen. De nuevo, cada banco le pone el nombre que quiera, que es justamente para pagar sueldos. ¿Sí? Entonces, vos presentás documentación en el banco y decís, che, mira, estos son los sueldos que yo pago. El banco analiza y dice, bueno, ok, que no es que te van a prestar necesariamente con presentar la nómina y decir cuánto pagas de sueldos. El banco primero analiza si esos sueldos son efectivos los que vos vas a pagar y después analizan si vos podés pagar un acuerdo de acreditamiento de haberes, porque es prestarte plata. Pero te prestan plata que no lo acreditan en tu cuenta, sino que lo acreditan directamente en las cuentas sueldo. Bien, esto lo que te da la ventaja es que al momento de tener que pagar sueldos o inclusive aguinaldos, que habíamos dicho que era con un préstamo financiero a 6 meses, lo que te da la ventaja es que cuando vos tenés que pagar sueldos, que son acuerdos de sobregiro de pocos días para pagar sueldos, el aguinaldo recordemos que es un préstamo financiero a pagar en 6 meses, lo que te permite es tener liquidez justamente en un momento del mes, que es justamente el momento de pago de sueldos, donde probablemente tenés que hacer una erogación grande. Y a veces no tenés esa plata. ¿Por qué el pago de sueldos es por periodos cortos? Porque se supone que, bueno, nada, vos vas a necesitar pocos días para justamente juntar la plata que te faltó para pagar los sueldos. Entonces, acreditan la plata en las cuentas sueldos, pero la deuda la contrae, por ejemplo, la empresa que pidió el acuerdo de sobregiro. Ventajas es esto, te da liquidez al momento de pagar sueldos con este acuerdo de pocos días, o liquidez al momento de tener que pagar aguinaldos con el préstamo financiero a 6 meses, y esa liquidez que te da, lo que te permite es, bueno, justamente poder pagar los sueldos y no quedar, digamos, no tener problemas financieros por eso. Denme un segundito nomás, ahí vengo, un segundo. Ahí estoy. Entonces, esa es la gran ventaja. Desventaja, bueno, que a veces es un poco caro, pero si la empresa tiene muchas cápitas, muchas veces lo que pasa es que está bastante bonificada por los bancos porque los bancos tienen otro tipo de negocios atrás, que es que a las cuentas sueldos ofrecerle algún producto financiero. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, Sí, sí. buenísimo. Después vimos las tarjetas comerciales. Las tarjetas comerciales, estamos hablando de tarjetas business, tarjetas corporativas, ¿sí? Son tarjetas de crédito que se dan a personas que en general son representantes de empresas, que quedan embosadas a nombre de esa persona para que haga gastos generalmente corporativos, pero cuyo débito del resumen, la deuda no la contrae la persona que tiene esa tarjeta, sino que la deuda la contrae la empresa que autorizó que se diera esa tarjeta de crédito. Entendamos que son en general tarjetas que se dan a representantes para hacer gastos propios de la empresa. Después, el que tiene la tarjeta, si lo usó para otra cosa, bueno, será problemas entre el empleado y la empresa. Pero el banco da esas tarjetas previa autorización de la empresa, digo empresa porque en general son empresas las que liberan estas tarjetas corporativas, a nombre de personas físicas que justamente hacen ese tipo de gastos. Esto da 1000 ventajas. Por ejemplo, si un representante de ventas tiene que efectuar gastos por la empresa, no tiene que usar dinero de su bolsillo. Y no tiene que andar rindiendo, o rendirá los gastos, pero no tiene que andar rindiendo gastos para que le hagan el reintegro de fondos. ¿Sí? Rendirá gastos para explicar por qué gastó lo que gastó en esa tarjeta corporativa, pero el débito lo realizan sobre el débito del resumen de lo pagado con esa tarjeta. A fin de mes lo pagará la empresa que dio ese plástico. Funcionan en forma muy similar a una extensión de una tarjeta de crédito. ¿Sí? Pero había un tipo de tarjetas comerciales muy específico que son las tarjetas de agronegocios, donde los montos que en general de límite que tienen esas tarjetas son mucho más grandes,
donde esas tarjetas sean justamente a productores agrícolas o ganaderos que, como el flujo de fondos, si son productores agrícolas, lo tienen a mediados de cada año, el flujo de fondos fuerte, que es con la venta de la cosecha gruesa, lo que hacen esas tarjetas de agronegocios es te van cobrando intereses sobre lo gastado durante todo el año, pero el débito del capital se realiza a mediados de cada año, el 30 de junio de cada año. Esto no siempre es así, pero muchas veces se dan este tipo de tarjetas de agronegocios con esas características. ¿Bien? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, por supuesto. ¿La tasa de interés que pagan por estas tarjetas corporativas es Sí, constante entre vencimientos o evoluciona? va evolucionando. Va Ok. evolucionando a ritmo de, creo que ni hace falta que se los cuente, a ritmo de la inflación. Ajá. Ahora, en las de agronegocios, las tasas de interés que tienen son un poco más bajas, inclusive en algunos casos, que una tarjeta corporativa normal. ¿Por qué? Porque en general, para que tenga una tarjeta de ese estilo, vos tenés que tener demostrada una capacidad de pago y ser productor. A un productor muy chiquitito no se la dan, no se la dan, pero por montos muy bajos. Entonces, a un productor, digamos, no sé si decir grande, pero a un productor mediano, prolijo y una serie de cosas más, esas tarjetas se dan con montos más elevados de lo que ustedes pueden llegar a imaginar en algunos casos, y la tasa de interés, la KD, digamos, tiende a ser un poco más baja que una tarjeta de crédito normal. Pero sí, van evolucionando al ritmo de la inflación, al ritmo de un montón de cuestiones. ¿Ok? No es que congelas tasa por un año, si esa era la pregunta. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, después otro de los instrumentos que vimos fue el de compra de cheques de pago diferido, que realmente no te compra nada. Vos lo que haces es, si vos tenés cheques de tus clientes, cheques de pago diferido de tus clientes, es decir, cheques que todavía no llegó el momento de cobro, vos podés ir al banco o a la entidad financiera con la que laburás para que descontar esos cheques. Entonces, sobre el valor nominal del cheque, te aplican una tasa de descuento, con lo cual dicen, bueno, mirá, si el cheque es de 100.000 pesos y yo te aplico una tasa de descuento del 10% mensual y el cheque faltan 30 días para su vencimiento, en vez de darte 100.000 te daré 90.000 pesos. Y te dan 90.000 pesos si el banco o entidad financiera retiene ese cheque para cobrarlo 30 días después. Si a los 30 días el cheque se puede cobrar, se extingue la operación. Si no se puede cobrar, depende si está instrumentado con o sin responsabilidad. Si está instrumentado con responsabilidad, se da vuelta y te lo puede cobrar a vos. Te dirá, mirá, este cheque el pagador, el firmante no lo pagó, me lo tenés que pagar vos. ¿Por qué valor? Por el valor nominal, por los 100.000 pesos. Ahora, si el cheque estaba instrumentado sin responsabilidad, si el firmante no pagó, no puede el banco darse vuelta y pedirte a vos que se lo pagues. ¿Bien? ¿Dudas de esto, chicos? ¿No? Bueno, la KD de este instrumento es más baja que la del descubierto en cuenta o las tarjetas comerciales. ¿Por qué? Porque en general, recordemos, los cheques suele haber poco índice de rechazos por esto de que cuando vos tenés 5 cheques rechazados por sin fondos, te cierran la cuenta o deberían cerrarte la cuenta. Por eso en general tiene poco índice de incobrabilidad y por eso las tasas tienden a ser un poco más bajas. No significa que sean tasas bajas, ¿eh? Depende del momento. El año pasado las tasas de compra de cheque de pago diferido, pese a que es una tasa más baja que el descubierto en cuenta, estaba arriba del 100% anual. Ahora está mucho más baja. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Bueno, Bueno, el firmante del cheque nunca se entera quién es el que tiene el cheque, porque la única forma de que solo la persona que recibió el cheque pueda cobrarlo es librarlo como un cheque no a la orden. Pero si el cheque está librado a nombre de una persona cualquiera, ese cheque se puede endosar, ¿sí? Entonces se puede ceder el derecho de cobro. El único caso en el que no podría es si está librado como no a la orden. Pero después, el firmante del cheque no se entera quién es el que lo cobra el cheque. Él se entera que alguien cobra el cheque, que
al momento de pago intentan debitarlo, intentan cobrarlo. Solo se entera que se debita de la cuenta el cheque en cuestión. ¿Vamos bien? Ahora, hay un tipo de operación que es contrafactura de crédito, que las facturas de crédito son como, para hacérsela fácil, son como contratos. ¿Cómo funciona esto? Vamos a imaginar que yo le presto servicios a un tercero. Y con el tercero acordamos esta factura de crédito que es por la prestación del servicio. Yo le puedo, tengo una factura donde me dice que me va a pagar tanta plata, pero me va a pagar, o sea, también el pago está diferido en el tiempo. Bueno, aparece este tipo de operatoria de factoring, lo que yo puedo hacer es, en forma similar a la compra de cheque de pago diferido, es descontar esa factura en el banco o entidad financiera no bancaria para que me adelanten fondos sobre la cobranza que se va a realizar de esa factura. ¿Qué pasa? Con la compra de cheques yo cedo el derecho de cobro. Yo no lo cobro, lo cobra quien me adelantó la plata. Con la operatoria de factoring pasaría lo mismo. La diferencia es que el deudor, el que tiene que pagar la factura, tiene que prestar conformidad para que esta operatoria se instrumente. Porque él tiene que saber que en vez de pagarle a Fernando, por ejemplo, que fuera un cliente mío, se lo va a tener que pagar al banco X en donde yo desconté esa factura de crédito. Bien, después opera igual en términos de con o sin responsabilidad, opera igual en términos de la KD, que si la factura es por 100, a mí me adelantarán 90 si fuera una tasa del 10% mensual. Eso funciona igual. La gran diferencia es que el deudor, o sea, el que tiene que pagar, tiene que decir si avala o no la operatoria de factoring. Porque si dijera que no la avala, o sea, si dijera que él no está dispuesto a que se ceda la factura, el derecho de cobro de la factura, la operación de factoring no puede instrumentarse. ¿Vamos bien, chicos? Esto no lo habíamos visto en la clase de ayer. Una consulta. Dale, Cuando el deudor paga la factura, ¿se la paga al banco o al...? al banco, se la va a pagar al banco. Ah, ok. Por eso tiene que dar conformidad de que se ceda el derecho de cobro, porque él tiene que saber a quién se lo tiene que pagar. ¿Y por qué no haría el aval de hacer eso? Qué buena pregunta. En realidad, técnicamente hablando, alguien podría decir, che, pero yo no veo motivo por el cual no puede haber aval. Bueno, mira, les voy a contar un ejemplo que una vez lo vi en un comité de crédito del banco donde yo laburaba. En este tipo de las operaciones de facturas, bueno, estas facturas que están diferidas en el tiempo del pago, yo sé que existen, esto nos los contó un gerente en ese comité de crédito, lo contó un gerente de la zona de Patagonia, que las compañías petroleras se dan mucho. A ver, las grandes compañías petroleras no hacen todo el servicio de extracción de petróleo, refinamiento del petróleo, transporte de los combustibles del petróleo o del combustible ya elaborado, no hacen todo eso. Hay una parte que la tercerizan. Es muy común que todo ese proceso o una parte de ese proceso lo tercerizan. Y estoy hablando de las grandes petroleras, YPF, Pan American Energy, Shell, la que ustedes quieran. A veces hacen todo el proceso, pero otras veces tercerizan una parte de ese proceso. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacen es contratar el servicio de una empresa que se dedica a, por ejemplo, el transporte del petróleo. Por ejemplo, no digo que vaya a hacer eso. Entonces, ¿qué hacen? Trabajan con estos contratos donde dicen, bueno, mira, vos me vas a dar este servicio, yo dentro de 30 días por este servicio te voy a pagar tanta plata. Entonces, el que da ese servicio podría operar con esta operatoria de factoring, justamente cediendo el derecho de cobro de esas facturas diferidas en el tiempo de 30 días en el banco. Pero claro, la petrolera tiene que dar el conforme porque en vez de pagarle a su proveedor de servicios, le va a tener que pagar al banco. Bueno, en particular, el gerente de Puerto Madryn, creo que era del banco donde yo laburaba, nos explicó que las petroleras
no están dispuestas a aceptar esto de la cesión de derecho de cobro, porque lo que dicen es, que digo, esto no es una regla, ¿eh? Esto yo no sé si habrá cambiado con el tiempo, esto estoy hablando de hace varios años atrás, pero lo que dicen es, si mi proveedor necesita que le adelanten los fondos, las petroleras dicen esto, ¿no? Si necesitan que le adelanten los fondos de algo que yo le tengo que pagar, tiene problemas financieros. Entonces, si tiene problemas financieros, me puede dejar a pata en cualquier momento. Entonces, ellos son reacios a dar conformidad a esta operatoria de factoring. De nuevo, yo no sé si esto mismo que pasaba hace unos años, hoy está pasando también. Pero esto nos los contó, digo, en el comité de crédito éramos un montón de personas, y nos contó el gerente de una sucursal de la zona de Patagonia, que es donde más se opera estas operaciones de petróleo, no donde más factoring existe, pero donde podría existir muchas operaciones de factoring y sin embargo hay muy pocas o nada, justamente por esto del no consentimiento de las petroleras, por lo menos en su momento, a instrumentar esta operatoria factoring. ¿Respondí tu duda? Sí, gracias, ¿eh? Buenísimo. ¿Dudas, chicos? ¿Consultas, inquietudes? ¿No? Bueno, después vimos una serie de préstamos que ahora los vamos a repasar, pero primero me quiero meter con lo que es la operatoria de comercio exterior, con lo que es la operatoria de COMEX. Nosotros los instrumentos de COMEX los vamos a, a dividir en dos: instrumentos de exportación e instrumentos de importación. En general, todos los instrumentos de COMEX no son de plazos muy largos, porque tanto la importación como la exportación, incluso a países lejanos, como puede ser China, en el término de máximo de 180 días, de 6 meses, mucho antes en realidad, vos ya tendrías el transporte de la mercadería de un puerto al otro. Y esto suponiendo que fuera en barco. Si va en courier, si va en avión, los plazos son mucho más cortos. Y en general, estos instrumentos están asociados justamente a esos tiempos, ¿no? Que ojo, no es solamente el tiempo que tarda el barco de llegar de un puerto al otro, sino también de liberación de la mercadería. A ver, yo no me voy a meter con las cláusulas que tienen la operatoria de IMPO o de EXPO. Hay distintas cláusulas eh, que son muy específicas de la operatoria de importación y exportación. Sí me voy a meter con los instrumentos de exportación y de importación. Entonces, definido esto, que en general son de plazos cortos y en general yo por lo menos no vi operaciones más largas de 180 días, entendamos que son de plazos realmente cortos. 180 días máximo, puede ser incluso un poco menos, pero vamos a suponer que un instrumento de expo o un instrumento de impo ronden más o menos esos plazos. Eso como primera cuestión. Como segunda cuestión, es que en general toda la operatoria de COMEX no se hace en pesos, se hace en moneda dura. Lo que se llama moneda dura es dólar, euros, eh, o yens podría también ser, pero digo, en general las monedas más usadas en la operatoria de COMEX es dólar por excelencia, y en algunos casos he visto operatorias hechas con euros. También he visto operatorias de COMEX hechas en reales, por ejemplo, cuando vos tenés las transacciones con Brasil. Pero lo más común de todo es que la operatoria sea en dólares. Dicho esto, como vos, la operatoria, los instrumentos son en dólares, ya de por sí la KD, o sea, la tasa de interés involucrada, es más baja que en una operatoria en pesos. ¿Por qué? Producto de la devaluación. Se supone que un instrumento en dólares no quedas tan expuesto a justamente la devaluación o la desvalorización del poder adquisitivo del peso. O sea, no quedas tan expuesto a la inflación, el que te presta la plata. También tengo que aclarar que la operatoria de Expo de Impo se cancela en pesos al tipo de cambio correspondiente al momento de tener que pagar la operación de Expo de Impo. Pero eso ahora se los cuento. O sea, siempre se usa el tipo de cambio oficial, no el dólar blue, no el contado con liqui, no el dólar MEP, tipo de cambio oficial. Y es más, se puede usar no lo que se llama dólar billete, sino lo que se llama dólar divisa, ¿sí? Que es un dólar muy parecido a lo que es dólar billete,
pero un poquito más bajo, que es el que se utiliza para las operaciones mayoristas, ¿sí? El dólar divisa. Eh, ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿No? Buenísimo. Vamos primero a los instrumentos de importación. No, vamos a los de exportación, que son los que están primero. A ver, vamos a imaginar que yo tengo un producto listo para ser exportado, ¿sí? Pero ese producto que está listo para ser exportado, yo lo voy a exportar a China, por ejemplo. Vamos a imaginar que voy a exportar, bueno, a China no hay mucho que se le exporta sobre todo productos agrícolas, pero vamos a imaginar que yo voy a exportar a China un producto determinado. Y esa exportación es ponerle por, no sé, una cantidad de dólares determinadas. Les cuento a modo anecdótico, yo en una época fui gerente financiero de una compañía discográfica y nosotros exportábamos muchos discos físicos a Japón, ¿no? ¿Por qué? Porque consumen mucho ese material. Bueno, nosotros usamos en ese caso alguna financiación de exportación justamente para poder financiar la exportación a Japón. Pero bueno, no importa. Nosotros vamos a imaginar, tenemos que exportar a China y se prevé que todo el plazo entre que la suba al barco, la mercadería, que la mercadería llega al puerto en China, se libera la mercadería y mi proveedor me va a pagar, eh, tarda aproximadamente 180 días. Entonces, ¿qué hace el banco? Te puede dar una financiación de exportación. La financiación de exportación, que es el punto B, que es el instrumento B de los de exportación, o sea, es el segundo, no el primero. Ahora después les cuento qué es la PREFI. La financiación de exportación es un préstamo financiero, generalmente en dólares, que en general no excede los 180 días. ¿Por qué digo préstamo financiero que generalmente es en dólares? Por esto de que había mencionado la moneda. ¿Y por qué en general no excede los 180 días? Porque se supone que en un plazo no mayor a 180 días, vos estarías cobrando la exportación que realizás a tu proveedor del exterior. Eso suponiendo determinadas cláusulas que es que a vos te pagan esa exportación en puerto de destino. ¿Bien? Por eso digo que en general pueden ser de plazos más cortos, porque también puede ser que cuando vos dejás la mercadería en el puerto de Buenos Aires, tu cliente del exterior ya te tenga que pagar esa mercadería. Bien, entonces es para financiar, para darte liquidez por la exportación de productos al exterior a algún cliente que tengas afuera. Y vos que no tengas que esperar esos 180 días hasta cobrar la mercadería, sino que ya tengas la liquidez previa para poder seguir con tu ciclo operativo. Este instrumento claramente se utiliza en general para financiar o para darte liquidez a tu ciclo operativo. ¿Dudas? ¿Consultas hasta acá? Sí, yo tengo ¿No? una duda. Dale, meta. La tasa del préstamo tiene que ser muy similar a la tasa que le cobra el exportador al que le compra, ¿no? Porque si no está perdiendo plata. Eh, Qué buena pregunta. Mira, en realidad vos pensás que vendés mercadería por, no sé, vamos a suponer 500.000 dólares al exterior. Vos a tu proveedor, perdón, a tu cliente del exterior, vos no le vas a cobrar una tasa de interés. Ya dentro del precio está tu ganancia incluida. Ahora, después, en función de la tasa que te cobra el banco, digamos, lo que pasa es que esto te lo voy a explicar un poquito más adelante, te lo voy a estar explicando la semana que viene. Esa tasa de interés, esa KD, a vos te repercute en la rentabilidad que se van a llevar los accionistas de una empresa. Ponele que una empresa exporta, tiene una rentabilidad determinada, esa exportación. Si la KD excede la rentabilidad del negocio, ahí perdés plata. Siempre y cuando financies el 100%. Ahora, si vos no financiás el 100% de la exportación, ponele financiás un 10%, aunque la tasa
si digo bien, aunque la tasa de interés que te cobran sea más alta que la rentabilidad del negocio, como vos financiás solo una parte, es probable que resignes rentabilidad, pero que igual sigas ganando plata. Te lo quise, verdad que me pasé de diapositiva. Te lo quise explicar tu pregunta, pero si no te quedó del todo clara la respuesta, a más tardar la semana que viene te la estoy respondiendo. Porque tiene que ver más con temas de rentabilidad. Yo acá te tendría que hablar de cuestiones de ROE, ROA, leverage, ratios que vamos a estar viendo. Vamos a arrancar mañana con ratios, pero lo más probable es que lo estemos viendo el lunes o a más tardar el miércoles de la semana que viene. Pero ¿se entiende más o menos? Sí, si vos financias el 100% de la venta con un préstamo que es una financiación de exportación, si la rentabilidad del negocio es del 50% y a vos te cobran una tasa del 60%, perdiste guita. Si te cobran menos tasa, vas a ganar plata. Y eso es la respuesta que hasta ahora te puedo dar como definitiva. El problema es cuando no financiás el 100%. Y ahí hay que analizarlo. ¿Respondo a tu Perfecto, pregunta? gracias. Buenísimo. ¿Dudas, chicos, hasta acá? Sí, yo tengo otra pregunta. Dale. ¿Este préstamo es solo para no esperar esos 180 días a que te entre el pago, ¿no? Exactamente. Ok, genial. Exactamente. Es para conseguir liquidez. Porque ponele, vos exportaste. Che, tengo que comprar más materia prima para poner nuevos ciclos, para poner a fabricar nuevos productos. ¿Qué hago? Espero 180 días y esperé 180 días, estoy en el horno. Me perdí la oportunidad de vender antes mercadería. O ponele, no sé, yo está bien, ya la venta la tengo medio garantizada, pero tengo que pagar gastos operativos. Por ejemplo, sueldos, alquileres. Entonces, te da la liquidez, vos lo pedís solo si necesitas liquidez de esa exportación. Si vos podés esperar y la tasa de interés, digamos, no te interesa pagar tasa de interés, no vas a pedir la financiación de exportación. Genial, perfecto. ¿Bien? Muchas gracias. No, de nada. Sí, ¿Dudas, sí, genial. chicos? Yo te puedo hacer otra consulta. ¿Claro? Esto bajo contexto de cepo, ¿cómo le afecta? Qué buena ¿Se pregunta. especifica o cómo No, funciona? para. Acá hay un gran quilombo con el tema del cepo. A ver, en general los instrumentos de exportación. A ver, tengo que hablar algo de normativa de Banco Central sobre esto. En términos de exportación, a vos, eh, lo cierto es que se trabó en cierta medida muchos de los instrumentos de import y de exportación, pero sobre todo los de importación. ¿Por qué sobre todo los de importación? Porque lo de importación implica girar plata al exterior. Entonces, en términos de cepo y en términos de una comunicación que surgió el año pasado, no, el anterior, que no me acuerdo el número de comunicación del Banco Central, el Banco Central fija las normas por las que se llaman comunicaciones A y bueno, y hay otras, pero era una comunicación, no me acuerdo cuánto, donde decía que en un momento, recuerdo, creo que fue durante el gobierno de Alberto, había definitivamente muy pocos dólares en el país, lo que no querían era que salieran dólares, ¿no? Porque acá, en tal caso, no salen dólares, lo que hacen es, le dan liquidez a alguien que exportó y queda dentro del mercado interno, que en algún momento va a cobrar la guita del exterior y va a entrar dólares, con lo cual ahí tal vez en los de Expo no aplica tanto. En el de Impo vos pensás que lo que hacen es prestarte guita para que vos la gires afuera para pagarle a tus proveedores, que ahora vamos a ver cómo funcionan los de importación. Entonces, los que te frenan sobre todo en momentos de cepo son los de importación. Y en algún caso, por una normativa de Banco Central, lo que determinaron es que los bancos podían dar todos los instrumentos de importación que quisieran, que ahora vamos a ver la FIDE-IMPO y la CDI qué significa, pero no podían instrumentar hasta que el Banco Central no diera el ok. ¿Qué hacía el Banco Central? No daba el ok a casi nada. ¿Por qué? Porque no querían que saliera plata. Entonces había mercadería que se frenaba, que por ahí el proveedor la mandaba y cuando exigía el pago de un préstamo que supuestamente iba a salir, no podían girarlo. Entonces el proveedor muchas veces lo que hacía, del exterior lo que hacía era frenar la mercadería afuera. Entonces, ¿qué tenían que hacer algunos importadores? Pagar con lo que se llama contado con liqui, contado con liquidación. A ver,
Déjenme terminar con los instrumentos de IMPO y de EXPO y cuento esto del contado con liquidación de qué se trata, que es algo parecido al dólar MEP, pero con liquidación afuera. Y te termino de responder esa pregunta, pero se entiende, ¿no? En momento de cepo los que se trababan eran sobre todo los instrumentos de importación y no tanto los de exportación. Ok, mi ¿Bien? pregunta iba más por ejemplo, no sé, vos tomás hoy, porque a vos te están especificando cuando hay cepo, no te especifican las expo. Sí, y cuando hay cepo también te la especifican. Porque por normativa de Banco Central, vos la exportación, cuando te pagan en el exterior, no te podés quedar con esos dólares, los tenés que liquidar en el mercado, y si querés, con los pesos que obtenés de la liquidación, podés salir a comprar dólares. Pero sí o sí los tenés que liquidar. Ok, Entonces, pero, perdón. sí, eso fue normativa, es una normativa que está hace unos años ya, no recuerdo cuándo. Sí, esto tenía que ver obviamente con temas de cepo porque hay falta de dólares, entonces te decían, bueno, liquidame los dólares en el mercado, cosa de inyectar los dólares en el mercado interno y que vos no te quedes con los dólares abajo del colchón o invertido en cualquier otro lado. Entonces, lo que hacían era obligarte a liquidar los dólares y después vos con los pesos hacer lo que quieras. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos querés cancelar esa financiación de importación, de exportación, perdón, ponele que vos pediste, no sé, $100.000. Y al momento que vos pediste los $100.000, el dólar estaba a 400 y moneda, como estuvo previo a que asumiera Milei. Y después el dólar se disparó a 800 y bueno, ahora está en 900 y pico, casi 1.000. O ya no sé si pasó la barrera de los 1.000. El dólar oficial estoy hablando, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Vos cuando tomás el préstamo, la financiación de exportación, cuando llega el vencimiento, así como vos te exigen liquidar los dólares y te dan pesos a cambio de lo que vos cobraste en el exterior, para cancelar la financiación de exportación también vos la vas a cancelar en pesos, pero pesos en función del tipo de cambio al momento de pago de la financiación de exportación. Si vos pediste una financiación de exportación por 180 días y el dólar cuando vos lo pediste estaba a 400 y cuando vos lo vas a pagar, lo tenés que pagar, el dólar está a 800, vos tenés que pagar 800 mangos el dólar. Entonces, si son $100.000, multiplicas 100.000 por 800 y esa es la plata, 800, 900, el valor que fuere, ¿no? Pero se entiende, ¿no? La idea, siempre vas a tener que pagar al momento que llega el vencimiento, bueno, ¿cuál es el tipo de cambio en este momento? Y sobre ese dólar es sobre el que pagas. Dólar oficial, ¿ok? ¿Respondo un poco a tu pregunta? Sí, sí, perfecto. Y si son dólar linked como esto, ¿la KD también es baja o por estar Sí, sí, la especificado cadena es se baja, sube o baja? porque la cadena es baja porque en definitiva vos debes dólares. Entonces, fíjate lo que pasó, por ejemplo, vos debías dólar a 400 mangos, 400 y pico, que era cuando estaba Alberto. Después, en diciembre, ¿recuerdan? Noviembre y diciembre el dólar se disparó 800 y pico, después siguió subiendo un poco más y ahora está subiendo a un ritmo sostenido, pero chiquitito. Entonces, ¿qué pasa? Vos en definitiva debes dólares. A vos te prestaron a 400 y bueno, jodete, si está a 800 es problema tuyo. Vos me tenés que pagar tantos dólares. Entonces, como se supone que el dólar tiene un coeficiente de actualización, por eso, digamos, vos pagás al tipo de cambio vigente en ese momento. Y la tasa es un poco más baja. Porque vos, en definitiva, debes dólares. Respondí a tu pregunta, Clarísimo, gracias. de nada. ¿Dudas, Igualmente, perdón, Sí, sí. no deberías tener problema con eso porque, a ver, el cobro tuyo en dólares se actualiza al mismo ritmo. Exactamente, sí, sí más o menos, porque preguntarle a los exportadores que no quieren exportar con el dólar actual, por eso te digo sí más o menos. Este, nada, es algo discutible y que yo no me quiero meter en esta, pero suponiendo que vos cobrás afuera tantos dólares y tenés que pagar tantos dólares, sí, en parte te lo compensa. Lo que pasa es que no siempre están así. Acá en la Argentina cuando hablas de dólares, tenés muchos tipos de cambio, pero también, por ejemplo, como medida de promoción para cuando se han necesitado dólares, sobre todo a los agroexportadores, lo que le hicieron es darle un dólar un poco más alto que el oficial en algún momento. Yo no me acuerdo si esa normativa todavía está vigente. Porque para compensarles en algo el tipo de cambio, ¿sí? El tipo de cambio
la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el no oficial, llamémoslo de alguna forma. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿No? Bueno, ¿para qué sirve la prefinanciación de exportación? Suponete que vos tenés un producto que va a ser exportado, pero que todavía no está terminado. Esto se da, por ejemplo, podría ser un lote que yo estoy fabricando, que tengo un contrato de exportación ya firmado, o sea, tengo un contrato con algún proveedor del exterior o con algún exportador. Si yo le vendo a un exportador en Argentina y esa mercadería va a ser exportada, yo puedo pedir una prefinanciación de exportación, donde lo que hacen es, te financian previo a que la mercadería esté lista para ser exportada, hasta el momento que la mercadería puede ser exportada. Es decir, suponete que a mí me faltan 30 días para terminar el producto y después voy a exportar la mercadería. Entonces, vos decís, che, mirá, quiero prefinanciar esos 30 días que me faltan para la exportación, para obtener liquidez, para poder empezar un nuevo ciclo, para usar esa plata, porque necesito esa liquidez. Para eso es para lo que se usan las prefinanciaciones de exportación. También es en dólares o en moneda dura, pero acá los plazos de la prefinanciación de exportación deberían ser mucho más cortos, porque es el tiempo que a vos te falta para terminar la exportación, de preparar los productos para la exportación. A ver, no es que vos decís, che, yo voy a empezar a fabricar productos que dentro de 5 meses voy a exportar, ahí no te van a dar una Prefidexpo. Pero sí te podrían dar una Prefidexpo cuando te falta poco tiempo como para que la mercadería pueda ser exportada. Bueno, ese pequeño plazo te deberían o te podrían dar una prefinanciación de exportación siempre y cuando califiques como para que te la den. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces, detrás de una prefinanciación de exportación, cuando vos ya tenés la mercadería lista y la vas a meter en puerto, vos recién la vas a cobrar cuando la mercadería llegue a puertos de destino. Entonces, con el plazo solo de la prefinanciación de exportación no te alcanza. Entonces, muchas veces, después de una prefinanciación de exportación, en vez de pagarla, se refinancia con una financiación de exportación. ¿Por qué? Para que, o sea, si a vos te dieron $100.000 para terminar, para prefinanciar esa exportación, pero cuando llega el momento de ser exportada la mercadería, vos sabés que faltan todavía algunos meses para que te pague el proveedor del exterior, en vez de tener que pagar la prefinanciación de exportación, te dicen, bueno, te doy una financiación de exportación para cancelar esa prefi y me vas a pagar la financiación de exportación 180 días después. ¿Se entiende? Una consulta. Sí, ¿Y por qué no sacaría una financiación de exportación de primer momento? porque la financiación de exportación conceptualmente es cuando el producto ya está listo para ser exportado. Ah, es solo el tramo ese que te falta de el pagar el buque o lo que sea que tengas que pagar. Exactamente. Ah, ok. Ahora, muchas veces lo que hacen los bancos, sabiendo que después de la prefinanciación de exportación te van a tener que dar una financiación de exportación, la prefinanciación de exportación te la dan por el plazo total, entre el tiempo que te falta para terminar la exportación y el plazo que te deberían dar la financiación de exportación. Ponele, en vez de ser 180 días, que sean, no sé, 210 días. Y a veces, por temas prácticos, te dan una prefinanciación de exportación por un plazo que contempla el plazo total. ¿Bien? ¿Dudas, chicos? ¿No? Bueno, ¿alguien sabe lo que se llama contado con liquidación? ¿Qué es contado con liquidación? Yo lo escuché, pero no tengo ni idea, la verdad. Ok. Bueno, el día lunes, cuando vino Sebas, él empezó a tirar algunos conceptos y mencionó dos: dólar MEP y contado con liquidación. Los mencionó así al pasar y yo dije, bueno, estás tirando muchos conceptos. ¿Qué ocurre? Cuando hubo un momento, ya que alguien mencionó la palabra cepo, voy a aprovechar y voy a comentárselos, que en la Argentina muchos de los instrumentos de importación no te los daban porque no quería prestarte dólares para que los gires afuera, porque justamente lo que faltaban eran dólares en la Argentina. En este momento no sé si está un poco más que te presten más plata para importar, que igual algún tipo de restricciones hay, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los proveedores del exterior, cuando vos te tienen que mandar mercadería del exterior, porque vos comprás, ponele mercadería en China, te dicen, bueno, mirá, todo bien, pero si vos no me pagás de alguna forma, yo la mercadería no te la mando. Entonces, vos tenés algunos de estos dos instrumentos, que ahora vamos a ver en detalle de qué se tratan, o bien la otra opción que vos tenés es fondos propios, girárselo al exterior. ¿Cómo podés girar esa plata al exterior si vos en teoría no podés girar dólares? Hay unos bonos, un tipo de bonos, digamos, son varios bonos que contemplan esos tipos de bonos, que son bonos que vos podés comprar en pesos y convertirlos o pedir el cobro de esos bonos en dólares. ¿Qué pasa? Para vos poder comprar en pesos y que a vos te paguen dólares, tiene que haber del otro lado alguien que está dispuesto a vender, a comprar en dólares un bono y liquidar en pesos. ¿Sí? Ese tipo de operaciones o sea, cuando yo compro en pesos y quiero que me liquiden dólares, si lo haces dentro del mercado interno, hay determinados bonos que son usados para el mercado interno, por ejemplo, el AL30, que es el bono más comercializado en la Argentina, es un bono soberano emitido por el Estado Nacional, el AL30, que es un bono convertible a dólares. Entonces vos podés comprar en pesos ese bono y pedir al momento de venderlo que la plata que se obtenga de la venta, en vez de que te den pesos, que te den dólares. Bien, en ese bono que vos lo comprás en el mercado interno y lo vendés en el mercado interno, lo comprás en dólares y lo vendés, perdón, lo comprás en pesos y lo vendés en dólares, eso es lo que se llama dólar MEP. Y es una forma de comprar dólares financieros en el mercado de capitales. Ahora, hay otro dólar, otro tipo de bonos que la operatoria se llama contado con liquidación, o también conocido como contado con liqui. ¿Qué es el contado con liqui? Es lo mismo que estábamos mencionando antes con el dólar MEP, nada más que vos comprás en pesos en el mercado interno y pedís la liquidación en el mercado externo en dólares. O sea, vos lo pagás acá en pesos y lo vendés afuera en dólares. De nuevo, para que esto se pueda instrumentar es que alguien del otro lado, hay gente, como hay gente que pide eso, hay gente del otro lado que hace lo contrario, que compra en dólares afuera y los liquida acá en la Argentina en pesos. ¿Sí? Entonces, ese contado con liqui, cuando hubo trabas a cierto, o si siguen existiendo trabas a otorgar instrumentos de importación, que eran los importadores, porque yo lo he hecho, yo he trabajado en una empresa que importábamos productos, lo que hacíamos nosotros era muy fácil. Bueno, tengo que pagarle a un proveedor en China. Casualmente nuestros proveedores estaban en China, digo, ¿no? Casualmente tampoco es tan casual porque el 75% de los productos exportados a nivel mundial son de China. Pero ponele, yo voy a exportar a importar de China. Entonces digo, tengo que pagarle a mi proveedor en China y me pide que le pague, si no, no me manda la mercadería. Bueno, tengo los pesos, yo sé que si, digamos, podría pedir una financiación de importación, pero la plata ponele que yo ya la tengo. O si no la tengo, puedo pedir un préstamo financiero en pesos, normal y corriente. Pero con esos pesos, yo lo que hago es compro unos bonos, por ejemplo, que se usa con contado con liquidación, es el GD30, que es parecido al AL30, nada más que la AL30 se compra y se vende en el mercado local, el GD30 se compra en el mercado local en pesos y se liquida en dólares afuera. Y con esos dólares que se liquidan afuera, vos le pagas afuera a tu proveedor en este caso, China. Tengo actualmente clientes que tienen que pagar unas licencias en el exterior y para girar la plata, como les cuesta girar la plata, lo que hacen es justamente lo hacen a través de esto, de contado con liquidación, de bonos
comprados en pesos en la Argentina y liquidados afuera en dólares. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, obvio. Corregime si me equivoco. Yo tenía entendido que podías hacer contado con liquidación con los que terminan en C. Pues Sí, que puede siempre hacerse es, CL perdón, con es un buen AL30C. detalle. Siempre es con los que terminan en C. Pero te nombré los dos principales, el AL30C y el GD30C, que son justamente Claro. los que, o el AL30 era con D al final, ahí ya no me acuerdo, ¿ves? La terminación, pero sí, son esos dos bonos con los que vos podés hacer, en un caso, hay más, entendamos, no es que son los dos únicos, porque ahora están, creo que con el AL30 y no me acuerdo cuánto, están haciendo mucho con todo, perdón, dólar MEP, van a bonos más largos. Pero AL38. el 38 era, ¿sabes qué? Me parece que Algo había así. uno más chico, uno más corto, que creo que era el 35, no me acuerdo si existe el 35, tendría que buscarlo en los paneles, ahora no me acuerdo, pero sí, es lo mismo, pero es verdad lo que vos decís, son los que terminan en C, pero un caso que se usa muchísimo para el contado con liqui es el GD30, que termina en C. Sí, es correcto lo que dijiste. Bien, Profe, una pregunta. claro, ¿Para eso tenés que tener una cuenta afuera? sí. Pero alguien me dirá, che, es un lío abrir una cuenta afuera. Créanme que haciendo 2 clics abrís una cuenta afuera, si querés. Después, cuando hablemos algo de mercado de capitales, cuando hablemos de finanzas descentralizadas, vamos a estar hablando un poco de eso. ¿Ok? No es tan difícil abrir una cuenta afuera. ¿Dudas, Eh, consultas, inquietudes? sí, tengo Dale. una pregunta. O sea que esto del dólar MEP y el contado con liquid es básicamente comprar y vender bonos, Sí, que te el dan, mismo bono. Compras un bono y vendés el mismo bono, pero convertido a otra moneda, ok, a la cual vos lo compraste. Ojo, no significa que la L30, que es el que yo nombré para hacer dólar MEP, vos vayas a comprar en pesos y necesariamente pidas la liquidación en dólares. Vos lo puedes comprar en pesos y venderlo en pesos, y está bien, porque vos decidiste hacer transacciones con ese bono, y no era para hacer dólar MEP. Pero si vos quisieras hacer dólar MEP, sí, es siempre con bonos soberanos, pero no es la única opción para hacer dólar MEP, ¿eh? Tenés otros instrumentos para conseguir dólar MEP. Con CDRs, por ejemplo, también lo puedes hacer. Igual, para los que no saben qué son CDRs o quieran indagar un poco más en bonos, segunda parte de la materia. Después del primer parcial vamos a estar hablando un poco más en detalle de esto. ok, perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Dudas, chicos? ¿Consultas? ¿Inquietudes? ¿Comentarios? Yo tengo una duda. Si yo te pago al que me va a vender en China y él Sí. tiene bonos en dólares, o sea, ¿a quién se los vende? No, es que vos no le transferís bonos, vos le O transferís sea, dólares. cuando vos vendés el bono, se le deposita en la cuenta de afuera. Se deposita en tu cuenta afuera y vos se la transferís a la cuenta de tu Ah, ok. proveedor. Porque el que vende el bono sos vos. Entonces te lo tienen que depositar en una cuenta tuya. Ah, ok, Bien. bueno, puedes transferir el título. No, el Ok, título no es el que se transfiere. Vos ok, transferís ok. plata. Ujú. Bien. ¿Dudas, chicos? Esto, ojo, igual esto que les estoy contando, bueno, en parte es un instrumento para financiarte, ¿no? Usar bonos para financiarte cuando tenés que importar. Eh, También, bueno, no, también nada, no voy a decir nada de eso. En otro momento se los digo. ¿Dudas, chicos, hasta acá? ¿No? Bueno, vamos a meternos en los dos instrumentos propios de importación, que es la financiación de importación y lo que se llama CDI, Carta de Crédito de Importación. Primero voy a arrancar por la financiación de importación. ¿Qué es la financiación de importación? Es muy similar a la financiación de exportación, nada más que al revés. A vos te prestan dólares para que puedas importar mercadería. A vos te dan un préstamo financiero en dólares. Digo que dólares podría ser en otra moneda, pero generalmente la más usada es dólares. Generalmente los plazos son cortos, 180 días o cosa parecida. Y esos dólares son para que vos los puedas girar justamente a tu proveedor del exterior para que te pueda mandar la mercadería. Te dota de la liquidez necesaria, pero vos vas a tener que cancelar el préstamo financiero en dólares, que se llama financiación de importación, en dólares. Claro, vos lo vas a pagar en pesos convertibles al tipo de cambio vigente al momento de cancelación. ¿Dudas, consultas, inquietudes, comentarios?
Este es más riesgoso, ¿no? Me imagino, al no asegurarte el precio de venta en dólares, sino que está en pesos, más No, es más o afectado menos lo por una mismo que la devaluación. financiación de exportación, porque en general vos ya tenés asegurada la venta. Si es que lo estás comprando, sí, perdón, si estás usando el instrumento para importar mercadería para venderla después, esa mercadería, yo se lo digo por experiencia esto, chicos, yo he comprado, fui gerente de compras en más de una empresa y lo que ocurre es que cuando vos comprás ese tipo de mercadería que la trajo un importador, te la venden en dólares. Eh, a ver, yo compré, creo que les dije que trabajé, no, creo que no se los dije todavía. Yo trabajé varios años en la industria de cosmética, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando vos tenías que comprar frascos de vidrio, hay algún fabricante de frascos de vidrios acá en la Argentina, pero son muy pocos y son muy limitados. Entonces, ponerle un frasco perfumero, lo más probable es que sea importado, ¿sí? Un frasco de perfume. Entonces, esos frascos de perfume que muchas veces vos los importás, el importador te los vende en dólares. O sea, si vos no sos el importador y se lo compras a alguien que lo trae para la Argentina, el que te lo vende te lo va a vender en dólares, no te lo va a vender en pesos. Entonces, está bien, vos comprás en dólares afuera y lo pagás al dólar oficial, pero acá dentro también lo vendes en dólares. Eh, por eso es riesgoso hasta ahí nomás. Me ha pasado con mucha materia prima, las materias primas industriales están todas en dólares. No, perdón, todas no me animo a decirlo, pero hay un gran porcentaje de materias primas industriales que están en dólares. Y el que te vende en pesos, sí, te lo venderá en pesos, pero él ya hizo el tipo de cambio, ya aplicó el tipo de cambio y te dice, bueno, mira, te lo vendo a tantos pesos, es porque dijo, bueno, el dólar multiplicado por el tipo de cambio, y ese es el valor que te lo está vendiendo. Eh, con lo cual, no es tan riesgoso para el que importa. Sí, tal vez el riesgo que tiene es no poder vender la mercadería. Sí, el riesgo que tiene el importador es que le traben la mercadería en puerto. Y si, ponele, le traban la mercadería en puerto, lo que puede pasar es que al momento de cancelar la financiación de importación, esa mercadería que planeaba entrarla y venderla, no la pudo vender. Entonces, ahí sí tuvo un descalce entre el momento de pago de la financiación de importación y el momento que le da flujo de fondos a esa mercadería que está importando. Les doy un ejemplo concreto. En el banco donde yo laburé teníamos un cliente que compró mercadería en el exterior para Navidad, ¿sí? O sea, era un importador grande de productos de Navidad, productos navideños, que le iba a vender a los negocios, con lo cual la venta mayorista de productos de Navidad se hace en octubre, noviembre como tarde. Bueno, importó de acuerdo a los plazos, le daba todo perfecto, pero cuando llegó la mercadería a puerto se le trabó un puerto. ¿Cuándo pudo liberar esa mercadería? Recién a principios de diciembre, con lo cual mucha de esa mercadería no la pudo vender, por lo menos en esa temporada. Le implicó como cuando tuvo que cancelar la financiación de importación que le habíamos dado, no le alcanzaba la plata. Entonces, le tuvimos que refinanciar la deuda con préstamos financieros en pesos, porque no tenía forma de pagarlo, porque no había logrado colocar parte de esa venta que era lo que le iba a dotar de liquidez para pagarnos la financiación de importación. Bien, no sé si un poco respondo a la pregunta que me habían hecho de riesgo. ¿Sí? Bueno, Sí, sí, sigo en silencio perfecto. como un sí. Buenísimo. Bueno, eso es una financiación de importación. Eh, la CDI es distinto. A ver, vamos a imaginar que yo quiero importar mercadería del exterior, ¿no? De China. Mismo caso, quiero traerme productos de Navidad de China, porque acá no se fabrican, no, los que se fabrican no me interesan por precio. Entonces digo, bueno, voy a importar productos de Navidad para venderlo en distribuidores de ese tipo de productos. Buenísimo. Entonces, llamo a mi proveedor y me dice, todo bien, pero si no me pagas o no me das alguna garantía de que vos me vas a pagar, yo la mercadería no te la libero. Entonces acá es donde empiezan a intervenir bancos, no solamente mi banco, sino el banco de mi proveedor del exterior. Hay una figura más que no se las voy a mencionar para no marearlos, pero vamos a imaginar estas cuatro partes. Mi proveedor del exterior y su banco. Yo, obviamente, importador, y mi banco nacional, el que ustedes quieran, ¿no? Entonces, digo, me voy al banco
pónganle el nombre que quieran, Nación, digo por nombrar alguno, y le digo, mira, quiero importar mercadería, pero mi proveedor me exige algún tipo de aval o garantía de que yo le voy a pagar. Entonces aparece este instrumento que se llama CDI, que es carta de crédito de importación, donde mi banco me analiza a mí. Si dice, mira, Fernando tiene capacidad de repago por esto, lo que yo les mostré antes, la documentación que tengo que presentar, balances, ventas, comprobante de ingresos, contratos de ventas, me pedirán lo que quieran. Entonces dice, sí, Fernando va a pagar, estamos seguros que va a pagar. Cuando llegue la mercadería, él va a tener guita como para girarle a su proveedor del exterior. Entonces, ¿qué hace mi banco? Llama al banco o se comunica con el banco de mi proveedor y le dice, mira, si Fernando no paga cuando haya importado la mercadería, el que paga soy yo. Eso dice el banco local. ¿Qué hace el banco de mi proveedor? Le avisa a mi proveedor, sí, ya tenemos la garantía suficiente porque el banco X avaló la operación. Eso es una CDI. ¿Qué hace mi proveedor? Manda la mercadería. Llega la mercadería a puerto, yo libero la mercadería a puerto, la vendo, tengo la liquidez suficiente y le pago a mi proveedor del exterior. Y automáticamente se extingue la CDI. ¿Cuánta plata desembolsó mi banco? $0. Si es que yo pagué. Si yo no pago, el que va a tener que pagar va a ser mi banco. Claro, después mi banco se dará vuelta y me la va a venir a cobrar a mí, ¿no? Pero eso ya es un problema entre mi banco y yo. Mi proveedor del exterior sabe que si yo no le pago, el que va a pagar es mi banco. Es como una especie de garantía la CDI, donde no hay desembolso de parte del banco, pero sí hay garantía de que si yo no pago, el que va a desembolsar va a ser el banco. Dudas, consultas, inquietudes, comentarios. Profe, yo tengo una pregunta. Si yo ponele no le pago al proveedor y le tiene que pagar el banco, digamos. Sí, No, perdón, al contrario. Si yo sí le pago y el banco no tiene que pagar nada, sí. igual, ¿qué recibe el banco? ¿Qué gana? Estaba esperando esa pregunta. Si nadie la hacía, me iba a decepcionar bastante. El banco lo que gana es tasa de interés. Porque el banco por esta CDI, que no es que dice, che, cualquier monto, dice la CDI por, ponele, $100.000, ¿sí? Te cobran la tasa de interés. O sea, el interés te lo va a cobrar igual. Lo que no hace es desembolsar plata, por lo menos al principio. Si después tienes que pagar es otro O sea, tema. que es, claro, el interés que te cobra es lo mismo hayas pagado o no. Exactamente. Ah, ok, gracias. Ahora, si no pagás, además te van a caer con muchos más intereses, ¿no? Los punitorios y bueno, nada. Ahí ya empiezan a correr otras cuestiones, porque ahí ya empezás a entrar en vía judicial. O no, o por ahí decís, che, justo me atrasé, bueno, acá tenés la plata y cancelás antes que te vayas a las manos con el banco. Pero en principio el interés te lo cobran igual. Bien, ¿estamos bien, chicos? Chicos, toda la operatoria de exterior, tanto de IMPO como de Expo, tiene seguros, ¿sí? Esos seguros son porque ponele, puede pasar cualquier incidente que la mercadería, tanto como cuando se exporta como cuando se importa, se pierda. Si eso pasa, justamente para eso están los seguros. ¿Dudas, consultas, inquietudes, comentarios? ¿No? ¿Avanzamos? Esto lo vimos ayer. Dijimos, bueno, mira, hay distintos préstamos financieros. A sola firma, en general son préstamos que no tienen ningún tipo de garantía. Perdón, cualquiera de estos préstamos toman la forma de un sistema de amortización de los que ustedes ya conocen, alemán, francés, americano, o inclusive podrían ser préstamos UVA, pueden ser en dólares, pueden ser en pesos, pueden ser a tasa fija, pueden ser a tasa variable. Bien. Pero más allá del sistema de amortización o la tasa de interés o la moneda en la que se instrumenta, estos no dejan de ser todos préstamos financieros. Los warrants muchas veces se dan que son en dólares. ¿Por qué? Porque la mercadería que se ofrece en garantía tiene cotización en dólares.
Los préstamos hipotecarios a veces también se dan en dólares. Los prendarios menos, la prenda flotante menos, y un préstamo a sola firma puede que sí, puede que no, pero digo, no es en el que más puede ser que vean que estén con dólares sean los préstamos hipotecarios o muchas veces las operaciones de warrants. No significa que siempre, no significa ni que sea la mayoría. Digo que te podés encontrar con operaciones en dólares. Bien, ¿qué es un préstamo a sola firma? Es un préstamo sin garantía y por ende se dan a plazos cortos y por montos bajos. Esto lo vimos ayer, por eso voy un poquito más rápido que con lo que vimos recién de instrumento exterior. El warrants, recuerdan cómo era, ¿no? Yo tengo bienes que en general son commodities y en general se usan commodities del agro, como puede ser toneladas de soja, toneladas de trigo, toneladas de maíz, toneladas de lo que fuere. Lo que hago es ofrezco esos bienes en garantía porque no me quiero desprender de esos bienes y quiero ponerlos en garantía para que me den liquidez sobre esos bienes que tengo. Entonces, se establece este warrant donde esos bienes tienen que estar en un depósito que en general es de terceros. Y ahora voy a lo que arrancamos al principio de la clase con los silobolsas. Que esos son depósitos que son, por ejemplo, plantas de acopio de soja. Entonces, yo puedo llevar, ponerle que el aval es por 10 toneladas de soja, y sobre eso estoy pidiendo el préstamo, llevaré 10 toneladas de soja. En general, el monto que te prestan es menor, un poco menor, a la cotización de la mercadería que yo estoy ofreciendo como garantía. ¿Sí? O al revés, si vos pedís un préstamo de 100.000, es más que probable que te pidan un aforo, o sea, una garantía que exceda el 100%, 120, 130, anda por ahí. ¿Por qué? Para que si tienen que liquidar esa mercadería el acreedor, tenga resto como para poder cobrarse toda la deuda. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? Una pregunta, el riesgo que tiene el banco ahí es que baje mucho el precio del cereal, por ejemplo. Sí, pero en general, como son commodities, el precio incluso futuro también está determinado. Yo todavía no di derivados financieros, pero por ejemplo, el valor futuro de la soja para dentro de meses o el dólar, o digamos, son valores que ya son conocidos en el mercado. ¿Puede variar? Obvio que puede variar, porque son precios financieros esos, pero en definitiva son dólares, son cotizaciones conocidas. ¿Sí? Entonces, vos ya sabés cuánto va a valer aproximadamente la soja dentro de 60 días, a través de la cotización de un derivado financiero que se llama futuros. Ah, bueno. Ok. Bien. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? Bueno, ahora, con el tema de los silobolsas, ¿qué son los silobolsas? Por las dudas aclaro. Son como unos grandes bolsones que a lo mejor ustedes los han visto cuando, el que no sepa, ¿no? Digo, los han visto cuando pasan por la ruta, que son como unos bolsones muy grandes, en general de color blanco, donde adentro se guarda cereales. Y funciona, le da las mismas propiedades que si vos lo guardaras en un silo. Mantiene las propiedades del producto, digamos, no está afectado por el calor, la lluvia, no lo afecta al producto, porque justamente no es que es una bolsa normal, son bolsas preparadas justamente para almacenar esos productos como si vos los almacenaras en un silo. Esos silobolsas en general están dentro del campo del que tiene ese producto, ¿sí? O sea, guarda esa mercadería, esas toneladas de cereal o oleaginosa, de lo que fuere, guardan esa mercadería almacenada dentro de sus propios campos. ¿Qué pasa con las herramientas que hoy existen de control satelital y bueno, y una serie de cosas más? Se puede controlar en forma remota que la mercadería que está dentro de esos silobolsas no se utilice. Entonces hoy existen warrants sobre silobolsas, donde si vos decís, che, mirá, yo tengo almacenado en mi campo, yo soy productor agrícola, ponele, tengo almacenado en mi campo 10 toneladas de soja, yo sobre esas 10 toneladas de soja puedo pedir un warrant. ¿Por qué? Porque si después utilizo esa mercadería, el banco se entera, sin tener que venir a controlar el silobolsa a ver si se utiliza o no. Bien. ¿Dudas de esto, chicos? ¿No? Buenísimo. Después están los préstamos con prenda flotante, que son esto, recordemos,
yo tengo mercadería en mis depósitos, que acá ya no tienen por qué ser commodities. El warrant se da sobre commodities, por eso es tan importante. A ver, puede existir algún otro warrant, pero en general se da sobre commodities y en general commodities del agro. Ahora, las prendas flotantes son sobre bienes que yo puedo tener en mis depósitos y que el banco esté dispuesto a que yo se los ofrezca en garantía para un préstamo financiero. La diferencia es que no me piden que lleve esos bienes a otro depósito. Lo que me piden es que yo en mis depósitos tenga un mínimo de determinados productos. Y en la clase del lunes yo les contaba que de un cliente en el banco donde yo laburaba era un fabricante de cocinas. Entonces le dijeron, bueno, mira, de las cocinas que vos fabricás del modelo tal, tenés que tener por lo menos 1000 cocinas en tus depósitos. Dije 1000, no me acuerdo ahora de los números, ¿no? Pero ponele que me digan, tenés que tener 1000. ¿Por qué? Porque si yo tengo 1000 cocinas, esas cocinas están valuadas de forma tal que saben que si liquidan esas cocinas, se cobran el préstamo el acreedor financiero. Entonces, para eso es la prenda flotante. Es una garantía, nada más que en lugar de estar en un depósito de terceros o que vos no lo puedas tocar, están en depósitos propios y vos sí lo podés tocar. Lo que no podés hacer es que dentro de tus depósitos tengas menor cantidad de bienes de los mínimos que vos tenés que tener para garantizar la operación. Bien. ¿Dudas, chicos? ¿Consultas? ¿Inquietudes? ¿Comentarios? Profe, consulta, ¿qué sería activo subyacente? Ok. Lo que pasa es que acá ya tendría que explicar derivados. El activo subyacente es para financiar sobre el activo que vos estás ofreciendo en garantía. En el caso del warrant, el activo subyacente es el cereal guardado dentro del silo bolsa o dentro del silo del depósito de terceros. Por ejemplo, no sé, trigo, maíz, soja. Eso es el activo subyacente. En el caso del fabricante de cocinas, el activo subyacente son las cocinas. Básicamente lo que dice ahí es el activo ofrecido en garantía. Financiarte a partir de esos activos que vos estás ofreciendo en garantía. Eso es lo que significa eso que vos estás leyendo ahí. Ah, ok, ¿Respondí? gracias. De nada. ¿Dudas, Sí, sí, gracias. chicos? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Dudas? ¿No? Bueno, y después vimos ayer prendarios e hipotecarios, que son de más largo plazo. Perdón, esta PPT se la subo al Drive. Ahora les cuento. Se la subo, si quieren, al WhatsApp para que la tengan al cerrar la clase. ¿Ok? El préstamo prendario es para bienes muebles, le hace maquinarias o rodados, eh, y el bien que se está ofreciendo en garantía es justamente eso, el rodado, la maquinaria, y en general esos préstamos se toman, los préstamos prendarios son para comprar ese mismo bien. A ver, no es necesariamente así, vos podés ofrecer maquinaria en garantía, te van a dar un prendario y usar la guita para otra cosa, pero que ya sea maquinaria que vos ya tenés. ¿Ok? Ahora, en general lo que se da es que los prendarios son para comprar, por ejemplo, un rodado. Y el rodado que vos vas a ofrecer en garantía es justamente el bien que estás comprando. Acá los plazos son más largos, en el prendario son a 5 años, un poquito más, un poquito menos. Y en los hipotecarios, que en vez de bienes muebles son bienes inmuebles, son a plazos mucho más largos. ¿Dudas, consultas, inquietudes, comentarios? ¿No? Bueno, en todos estos préstamos, salvo en los que son una sola firma, las tasas tienden a ser más bajas. ¿Por qué? Porque hay garantías reales que minimizan un poco el riesgo. En un préstamo sola firma tienen tasas muy similares a un descubierto en cuenta, muy similares. En cambio, en un warrant las tasas bajan porque vos estás ofreciendo en garantía bienes que encima son muy buenas garantías. Una prenda flotante tal vez no tanto, en un préstamo prendario o en un hipotecario también las garantías son muy buenas. Y en el hipotecario, sobre todo, las tasas son muy bajas en relación a otros tipos de préstamos. ¿Por qué? Porque la garantía es muy sólida. En un préstamo prendario tal vez las tasas son un poco más altas que en un hipotecario, pero considerablemente más bajas que en un préstamo sola firma. Bien. ¿Dudas, chicos? ¿Consultas?
inquietudes, comentarios? ¿La tasa de qué depende? ¿Del plazo o del riesgo? De las dos cosas. Del plazo, porque a mayor plazo es mayor el riesgo, y del riesgo. Pero por eso digo, un préstamo a sola firma donde no hay garantía real, el riesgo es más alto que en un préstamo donde sí hay garantía real. Donde si el deudor no paga y hay que liquidar ese bien inmueble, por ejemplo, en el caso de un préstamo hipotecario, el que tiene derecho de cobro sobre la plata que se obtenga de esa liquidación del inmueble es el que tiene la hipoteca a su favor. Entonces ahí el riesgo baja considerablemente, pese a que los plazos son más largos que en un préstamo a sola firma. Buenísimo. Gracias, profe. De nada. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Comentarios? ¿No? Buenísimo. Vamos a 3 tipos de instrumentos más y con esto cerramos la clase de hoy. De los 3 vamos a ver 2. Vamos a ver leasing y fideicomisos, sociedad de garantía recíproca. Se los explico en otro momento. Primero vamos a liquidar estos 2 instrumentos, los leasing y los fideicomisos. ¿Qué es un leasing? Un leasing es un instrumento en el cual una persona recibe un bien para su uso, que a lo largo de un periodo determinado va pagando cuotas justamente para poder usar el bien. En forma muy similar a un alquiler. ¿Bien? La diferencia entre un alquiler y un leasing es que el leasing, al finalizar el contrato, el que pidió el bien para su uso, o sea, al que le prestaron el bien y el que está pagando, digamos, el leasing, tiene la opción de pagar un monto adicional que está especificado en el leasing, que si paga ese monto se queda con el bien. Vamos de nuevo. En el leasing, alguien pide un bien para su uso o goce, va pagando una X cantidad de cuotas a lo largo del tiempo, obviamente determinada entre el que le dio el bien y el que lo está pidiendo, y en ese mismo contrato se dice que, bueno, que finalizado, ponele que sea un contrato a 3 años, o sea, y sean 36 cuotas mensuales para el uso del bien. Ahora bien, transcurridos los 36 meses, el que está pagando el leasing tiene la opción de pagar un monto adicional para quedarse con ese bien. Dije opción, no tiene la obligación de pagar ese monto adicional. Pero mientras dura el leasing, no hay transferencia de propiedad del bien. Supongan que, no sé, yo voy a una entidad X y pido un leasing por un rodado. Me dan el rodado, pero no me transfieren la propiedad de ese rodado. A cambio, yo me comprometo a pagar 36 cuotas mensuales de tanta plata. Y vamos a imaginar que se establece un monto igual a una especie de cuota 37, digamos, donde si yo pago esa cuota 37, me quedo con el bien. Y ahí sí hay transferencia de propiedad. Si yo no pago la cuota 37 o dejo de pagar el leasing, el bien vuelve a manos del dueño original. Pero como nunca hubo transferencia de propiedad, no es que tiene que pedir la ejecución del bien. Simplemente pide la devolución del bien. A diferencia de, por ejemplo, un préstamo prendario, mismo caso. Yo voy con un rodado por un leasing, voy con un rodado por un prendario. Con un prendario yo pido un préstamo, compro el bien y el bien en ese momento se transfiere la propiedad a mi nombre. Claro, yo tengo un préstamo ahora con el banco, un préstamo prendario con el banco y lo tengo que ir pagando. Si dejo de pagar, el banco, como tiene la prenda a su favor,
pide que se ejecute ese rodado y con el valor de la liquidación de ese rodado se cobra la deuda que yo tengo con el banco. En un leasing eso no pasa, porque yo pido el bien, voy pagando la cuota del leasing, pero si dejo de pagar el leasing, tengo que devolver el bien. Ahora, si termino de pagar el leasing y quiero quedarme con el bien, tengo que hacer el pago adicional que está establecido en el contrato y ahí sí me quedo con el bien. Profe, Dale. una consulta, tipo, en esas cuotas que ya están preestablecidas, ¿vos Sí. podrías ir adelantándolas también? Sí. Lo que no podés Ok. hacer, esto a los contadores les va a encantar, lo que voy a decir, en el prendario, yo cuando compro un bien, ese bien entra en mi activo. Y obviamente tengo un pasivo por el préstamo prendario. ¿Sí? En el leasing, como yo no compré nada, el valor de la cuota que estoy pagando no lo puedo activar. ¿Qué significa esto? Ese valor de cuota que estoy pagando en leasing es un gasto. No podría o no debería generar activos porque vos no estás pagando un bien. Vos estás pagando un leasing. Que si el día de mañana vos devolvés el bien, eso que se fue imputando a gasto, se perdió. Ahora, si yo pago el monto adicional para quedarme con el bien, ese monto adicional es el que se activa. O sea, ahí sí puedo activar la compra del bien. Pero mientras tanto yo no estoy pagando un bien como si pagaría en un prendario o en un hipotecario. ¿Siempre te tienen que dar la opción de compra? Si no, no existe leasing. Si no te Ah, dan la opción de compra, no existe leasing. ok. Una consulta. ¿Y Dale. qué garantía tenés vos de que el rodado lo cuiden, no lo destruyan? Porque si la persona no lo compra y vos le dejás el auto destruido, la otra persona como que queda ahí. Hay seguros. ¿Y el seguro quién lo paga? El deudor. Ah, ok. Entonces, el seguro, de última, para eso existen los seguros. Pero obviamente el seguro lo tiene que pagar el que se quedó con el bien, tiene que pagar el seguro y el leasing. Deja de pagar el leasing, ponele, se le hizo percha el auto, bueno, ahí responderá el seguro. Nada más que el beneficiario del seguro no es el que está usando el bien, es el dueño, ¿sí? Y ahí cobrará el seguro. Y habrán una serie de factores dentro del contrato de leasing, se puede establecer que, nada, que el bien tengas que devolverlo en buen estado, si no te pueden cobrar, digamos, eso es similar a un alquiler en el contrato de leasing. Imagino que es mejor pedir un leasing que pedir un préstamo prendario, ¿no? Para comprar un rodado. ¿O no? A ver, está bueno, depende. Mirá, primero que no todo el mundo puede acceder a un leasing. Ahora, si yo compro el bien por un leasing, o compro, voy a querer comprar, el destino final es la compra del bien, pero yo pido un leasing, el que me prestó el bien, o el que me prestó, mejor dicho, a través del leasing, tiene como mayor seguridad de que si yo no pago, es más fácil para él recuperar al menos el capital que me prestó, que es el bien. Ahora, hay temas impositivos también que están asociados a eso. Suponete que yo voy a comprar un bien con un prendario. La compra del bien para el que me lo vende tiene que pagar el 100% del IVA en ese momento. ¿Por qué? Porque me vende un bien, ponele, vamos a imaginar un rodado de mínima 10 millones de pesos. Sí, creo que me quedé cortísimo ahora en términos de un valor de un 0 kilómetro muy estándar y muy básico. Tenés que pagar el 21% de IVA, el que vende tiene que pagar el 21% de IVA derecho. Y a vos te entra en términos patrimoniales por el valor de contado, por el valor del 0 kilómetro. En cambio, perdón, y además, después la cuota del préstamo, ok, pagaré la cuota del préstamo y solo los intereses van a aplicar el estado de resultados como un gasto financiero y eso me baja base imponible de impuesto a las ganancias. Que cuando veamos estado de resultados va a quedar un poco más claro esto. Ahora vamos al leasing. ¿Hasta acá quedó claro cómo funciona un prendario, hipotecario, lo que fuere? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, perdón, y yo como comprador
ese IVA que el vendedor tuvo que pagarlo todo junto, a mí me entra todo un IVA como crédito fiscal, que después, bueno, nada, tendré que usarlo en algún momento. En cambio, cuando yo pido un leasing, vamos a imaginar, el que me vendió o al que yo le estoy pagando el leasing, va a pagar el IVA de cada una de las cuotas que yo le voy pagando. No paga el IVA de toda la operación. Entonces, prorratea el pago del IVA a lo largo del tiempo. En el prendario, lo que yo pagaba de cuota solo va al estado de resultados como gasto y por ende te reduce la base imponible de impuesto a las ganancias, solo la parte de los intereses. En cambio, después, por ahí en la clase de mañana, les armo un estado de resultados como para que lo vean aquellos que puede ser que estén un poco perdidos. En cambio, en términos de la cuota del leasing, el 100% de la cuota va como gasto. Y por ende me reduce a mí, como comprador, digamos, mucho más la base imponible de impuesto a las ganancias. No sé si respondo un poco a la pregunta esta que me habían hecho de qué conviene, si el leasing, el prendario. Depende. Ahí yo les doy los pros y las contras en términos impositivos. Tiene más ventajas a veces el leasing que el prendario, pero a veces a mí me interesa incorporar el bien por su totalidad, por el valor real. Entonces, prefiero ir por un prendario que por un leasing. Aparte, a veces no siempre conseguís un leasing. ¿Ok? ¿Dudas? Respondí la pregunta que me habían hecho, no sé quién fue. Sí, entendí más o menos. Pero ¿por qué no te darían el leasing? ¿Cómo? ¿Por La qué no pregunta- te darían el leasing? Porque no puedas acceder, porque, no sé, vos donde vas a comprar el rodado no conseguís un leasing, o tenés una tasa más alta, o, a ver, hay 1000 factores por los cuales puedas optar por un prendario antes que por un leasing. Bien, pero no significa que, o sea, siempre vas a ir por el lado del leasing. Ok, gracias. De nada. Chicos, hay casos donde el leasing, hay empresas que nunca van a ejercer el derecho de compra. Un caso muy emblemático es el caso de las aerolíneas. Eh, Hay aerolíneas, por ejemplo, las aerolíneas de primera línea, en vez de comprar los aviones, por ejemplo, a Boeing o a Airbus o al fabricante de aviones que fuere, le piden los aviones por leasing. Entonces, ¿qué pasa? Entran aviones nuevos a su flota, los usan un tiempo, pero después la idea no es comprarlo del bien. La idea es devolverlo y pedir otro leasing por otro avión más nuevo. Entonces, es una forma de ir renovando la flota de aviones. Esto, insisto, lo hacen mucho las aerolíneas. ¿Qué hace Boeing con ese avión usado que le devolvió, no sé, American Airlines? Y bueno, probablemente usa ese bien usado para prestárselo a otra compañía aérea de menor jerarquía o con otro leasing. Entonces, el objetivo, o tal vez venderlo, pero venderlo por un menor valor, entonces alguien está tal vez dispuesto a comprarlo en ese momento, haciéndole las actualizaciones que corresponda, y de nuevo, podrían llegar a devolverlo, y de nuevo, y así sucesivamente. Hay bienes, en el caso de los aviones, en muchos casos nadie los compra, que se terminan el negocio no digo que siempre sea así, pero el negocio de algunas aerolíneas es siempre tener los aviones en leasing. ¿Por qué? Por esto, porque van renovando la flota sin necesidad de tener que hacer una erogación muy grande en comprar los aviones. ¿Ok? ¿Dudas, consultas, inquietudes, comentarios? ¿No? Bueno, chicos, en los últimos 20 minutos vamos a hablar de los fideicomisos. A ver, acá en fideicomisos hay múltiples figuras, el fiduciario, el fiduciante, nada, vamos a hablar en términos más coloquiales de qué se trata un fideicomiso. Vamos a imaginar que yo tengo una X cantidad de bienes o flujo de fondos, después vamos a explicar por qué también puede ser flujo de fondos. Yo tengo una cantidad de bienes en mi patrimonio, ¿no? Entonces, quiero probablemente con esos bienes ponerle que fueran, no sé, casas, y quiero aislarlos de mi patrimonio, y esas casas que alguien externo a mí, alguien los alquile, o sea, que los ofrezcan alquiler, y que el beneficio de ese alquiler probablemente me los dé a mí. Entonces, puedo meter esos bienes en un fideicomiso de administración. ¿Qué es el fideicomiso de administración?
vos metés X cantidad de bienes para que sean administrados por un administrador que se designa en el contrato de fideicomiso. El administrador con esos bienes solo puede hacer lo que el contrato de fideicomiso dice. Si yo después le quiero decir, che, al administrador le quiero decir, ¿viste esa casa que está en la otra cuadra que yo te la di para que la administres y la alquiles y qué sé yo? Y en el contrato dice alquilar estas propiedades. Bueno, ahora quiero que la vendas. No, no puedo hacerlo. O sea, puedo hacerlo, pero el administrador no me daría pelota. ¿Por qué? Porque es solidariamente responsable con las cosas que pasan dentro del fideicomiso. Entonces, no puede hacer nada que el contrato del fideicomiso no autorice. Si el fideicomiso dice alquilar estas propiedades, solo puede alquilarlas. O sea, ofrecerlas en alquiler. Y el beneficio obtenido de esos alquileres se determina, dije alquileres, como podría ser la administración de otros bienes, se determina a quién le va a ir, o en qué cuentas se va a depositar, y lo que correspondiera. Entonces, y ahora ustedes me preguntarán, ¿y para qué hago esto? Ahora les explico para qué lo podría llegar a estar haciendo. Entonces, yo podría darle bienes para que sean alquilados, el administrador los alquila, y puede ser que el beneficio me venga a mí o yo haya determinado cuando constituí el fideicomiso que vayan a un tercero. Vamos a imaginar que tengo herederos y quiero que vaya a mis herederos por igual, ¿no? Entonces, se determina que el alquiler de esos bienes vaya a mis herederos. Y yo determino cuánta plata va o qué porcentaje de la ganancia va para cada una de las personas. Puede ser que el 100% venga para mí, que el 50% venga para mí y el otro 50% para otras personas. Yo lo determino eso. Y también se determina dentro de la figura del fideicomiso que una vez que se extinga el plazo o se cumplan los objetivos del fideicomiso, ¿qué pasa con los bienes remanentes, con los bienes residuales? En el caso que hayan sido propiedades que se fueron alquilando, ¿qué va a pasar con esas propiedades? Porque esas propiedades se puede establecer en el contrato de fideicomiso que vuelvan al dueño original o que vayan a un tercero. Y todo queda escrito en el contrato del fideicomiso. Y una vez que está escrito en el contrato de fideicomiso, nadie puede cambiar nada de lo escrito. No es que yo digo, che, ¿sabes qué? Me arrepentí, jodete. Lo que está escrito en el contrato de fideicomiso es lo que se va a hacer con esos bienes. ¿Qué ocurre en el mientras? ¿Qué ocurre en el mientras? ¿Esos bienes son míos? Sí. ¿Los puedo usar? No. ¿Alguien, ponele que yo le debo plata a un tercero, ¿alguien puede embargar esos bienes? No, porque quedan aislados de mi patrimonio. O sea, si yo tengo un acreedor que dice, Fer, pagame, vos tenés esos bienes, pero yo digo, no, esos ya están dentro de un fideicomiso, sobre esos bienes nadie los puede tocar. A lo sumo lo que podrán hacer es ejecutar mi participación dentro del fideicomiso, nada más, pero no pueden tocar los bienes que están dentro del fideicomiso, porque se aíslan del patrimonio del dueño original. Ese contrato puede ser por años, ¿no? Puede ser por varios años, puede ser por un año, puede ser por el cumplimiento de una finalidad. Por ejemplo, ahora vamos a ver que los fideicomisos de inversión se usan mucho para los emprendimientos inmobiliarios, pero los plazos son finitos siempre, no existen plazos ilimitados. ¿Bien? El plazo de un contrato de fideicomiso es un plazo determinado. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? Bueno, un fideicomiso de inversión, medio que ya se los dije, es algo parecido a un fideicomiso de administración, nada más que se usa para invertir en algo. Macri, cuando fue presidente,
había generado un fideicomiso de inversión de unas inversiones financieras que él tenía, que bueno, después alquilaron en los Panama Papers, pero digo, él había constituido un fideicomiso de inversión porque él lo que quiso fue aislar sus negocios personales, dijo, ok, mientras yo sea presidente, esto queda dentro de un fideicomiso. Ahora, él mientras era presidente, si se enteraba de información privilegiada, ¿podía avisarle al administrador del fideicomiso, che, invertí en tal lugar o invertí en tal otro? No, no podía. Porque el administrador del fideicomiso no puede ser incidido de ninguna forma por alguien externo. Bien, después si lo hizo o no es otro tema, pero digo, en principio no podía. Los fideicomisos de inversión también se usan mucho justamente cuando tenés varias partes que quieren invertir en algún desarrollo o en algún proyecto determinado. Entonces, algunos ponen bienes, otros ponen dinero, otros pueden poner trabajo y constituyen ese fideicomiso. Es un fideicomiso de inversión. Les voy a dar un ejemplo. En el banco donde yo laburaba teníamos un cliente que tenía campos en las afueras de la ciudad de Pinamar, en la costa atlántica. No podía explotar esos campos, no tenía capital para explotarlos. Alguien acercó posiciones entre un inversor financiero y el que tenía esos campos para hacer un desarrollo inmobiliario. El desarrollo inmobiliario consistía en construir un barrio privado con salida al mar. Estoy hablando de un caso muy real, ¿eh? Hay barrios de ese estilo cerca de Pinamar, ustedes averigüen si quieren, pero digo, el que tenía estos campos con salida al mar no podía hacer nada porque no tenía capital. Entonces dijeron, bueno, mira, constituyamos un fideicomiso de inversión donde uno pone el campo, el otro pone el dinero para hacer la explotación y después el beneficio se reparte de acuerdo a lo que se establezca en ese contrato de fideicomiso. El beneficio de la venta de los lotes y demás, se podía determinar que se repartiera, por ejemplo, 50-50. 50% para el dueño del campo, 50% para el inversor financiero. No recuerdo exactamente y tampoco sé si lo supe alguna vez cómo se repartió el beneficio. ¿Eso qué te aseguraba? Que ninguna de las dos partes después pudiera modificar el contrato establecido. Entonces, todo lo que estaba escrito dentro de la figura del fideicomiso se iba a cumplir al pie de la letra. Y después nadie podía decir, no, mira, ¿sabes qué? En lugar de venderlo, yo me quiero quedar con el 60%. Olvídate, ya está escrito dentro del fideicomiso. ¿Vamos bien, chicos? Esto fue un ¿Puedo hacer problema. una pregunta? Sí, claro, obvio. ¿Cuáles son los riesgos para un fiduciario que incumple con las normas? Y que el fideicomiso te exija legalmente a que tengas que cumplir con las normas. Ah, está bien, O sea, pero si el fiduciario incumple, ¿los problemas son con el fiduciante o con alguna entidad, ¿cómo decirlo? Con algún ente regulatorio? No, a ver, el contrato de fideicomiso tiene características determinadas, ¿sí? Tiene reglas determinadas. Y vos te vas a regir por las normas establecidas para un fideicomiso determinado. Entonces, perdón, me pasé. Entonces, todas las partes tienen que cumplir su parte. Si no cumple alguien, bueno, se tomarán las medidas legales correspondientes. Pero es como si vos incumplieras dentro de una sociedad alguna de las normas dentro de la sociedad. Es exactamente igual. Bien, es un contrato, un fideicomiso es un contrato. Si alguien no cumple con su parte del contrato, se toman las acciones legales correspondientes. Lo que pasa es que en la figura del fideicomiso las partes están más amparadas a que el otro, no que no cumpla, sino que quiera modificar las normas establecidas. Si después no cumplen, bueno, acciones legales. Bien. ¿Respondo a tu pregunta? Sí, sí. Buenísimo. El tema de los fideicomisos de inversión para propiedades, en una época, bueno, y hoy también, yo de hecho, bueno, no importa, yo estoy metido en un desarrollo inmobiliario para comprar algo para mí. Nosotros no entramos por fideicomiso porque estoy entrando a través de una sociedad anónima que se dedica al desarrollo inmobiliario, pero
cuando vos comprás una parte de un fideicomiso, vos no estás comprando ninguna propiedad inmueble. ¿A dónde voy con esto? Suponete que vos decís, che, mirá, qué lindo, voy al barrio privado que está haciendo X, hay grandes desarrolladores en el conurbano, sobre todo, que hacen desarrollos inmobiliarios, y compras un terreno y querés después construir tu casa, y para construir tu casa querés un préstamo hipotecario. Bueno, la mala noticia es que no podés acceder al préstamo hipotecario porque vos no sos dueño de ninguna tierra. Suponete que si vos compraste ese terreno con ahorros, pagaste, no sé, 30, 40 mil dólares por el terreno y querés construir arriba de ese terreno. Bueno, podés construir, pero con tu plata. No podés pedir un préstamo hipotecario. ¿Por qué? Porque no hay nada para hipotecar. Porque el terreno no es tuyo. ¿Cuándo pasa a ser tuyo el terreno? Cuando el fideicomiso se extingue. Mientras tanto, vos tenés una parte comprada de un fideicomiso. En el 2000, no me acuerdo ahora exactamente el año, creo que fue 2018 cuando aparecieron, después de mucho tiempo aparecieron los créditos UBA durante el gobierno de Macri. Lo que pasó es que mucha gente que había comprado estos terrenos o estas inversiones inmobiliarias, perdón, su casa o querían comprar su casa o querían construir a partir de un terreno que habían comprado en un fideicomiso inmobiliario, que era un fideicomiso de inversión, ni más ni menos, no quisieron acceder a los créditos hipotecarios y no pudieron. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no, más allá de que habían créditos hipotecarios, que los primeros créditos UBA que existieron fueron esos, no había forma de acceder porque vos no sos dueño de ningún inmueble, sos dueño de una partecita de un fideicomiso. ¿Ok? Después se quiso cambiar las leyes, pero creo que quedó en la nada. Iba a pasar por el Congreso, estaban analizando si podían darse préstamos hipotecarios a los que habían comprado a través de un fideicomiso, pero al final creo que quedó en la nada. ¿Dudas hasta acá, chicos? Y si no se cumple el objetivo, o sea, imagínate que vos pusiste, no sé, 10.000 dólares para que en un futuro se pueda hacer y queda como a la mitad, o sea, la plata la perdés. Sí, lamentablemente sí. O sea, tendrás que buscar a los responsables y iniciarles una demanda para que se cumpla con esa parte. Pero sí, lamentablemente puedes perder. Pero es lo mismo que si vos compraras de pozo un departamento a un desarrollador y el desarrollador en un momento desaparece. Digo, conceptualmente es lo mismo. Sí, pero te puede pasar eso. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? ¿Consultas, inquietudes, comentarios? ¿No? Vamos a los fideicomisos financieros, que son un toque más complejos. Nos quedan 8 minutos, así que vamos a intentar de quedarlo en 8 minutos. A ver, vamos a imaginar que yo tengo un flujo de fondos a favor. ¿Qué significa esto? Yo vendí una cantidad de bienes, por ejemplo, mi nombre es, no sé, Frávega, por ejemplo, ¿no? Entonces, previo al inicio del Mundial, traigo un lote muy grande de televisores, LED Ultra 4K de 800 pulgadas, todo bárbaro, y digo, bueno, lo voy a vender en 60 cuotas sin interés, que eso de sin interés es mentira, pero bueno, lo voy a vender en 60 cuotas sin interés, y para que todo el mundo venga a comprar, entonces vamos a imaginar que todo el lote de televisores lo vendo efectivamente en 60 cuotas sin interés. Buenísimo. ¿Qué tengo? Tengo un flujo de cuotas a 5 años, un flujo de fondos, perdón, a mi favor a 5 años. Que durante 5 años, todos los meses voy a cobrar la sumatoria de todos los que me compraron esos televisores. ¿Qué puedo hacer? Dije, Frávega, entiéndanme, yo no sé si Frávega particularmente hizo esto, si las cadenas de electrodomésticos a veces usan los fideicomisos financieros para financiarse, ¿eh? Pero, ¿qué es lo que puede hacer Frávega? Constituir un fideicomiso financiero, y de nuevo, perdonen si alguien es de Frávega, digo, que trabaje en Frávega, pero yo no, es para citarlo como un ejemplo no concreto, ¿ok? Esta compañía que tiene un flujo de fondos a su favor por 60 meses puede constituir un fideicomiso financiero. ¿Qué significa constituir un fideicomiso financiero? Agarrar el flujo de fondos y venderlo en cuotas partes. Eso significa securitizar, con Z, Z al final, securitizar el flujo de fondos.
donde vos calculás, ponele, cuál es el valor actual de ese flujo de fondos y lo dividís en cuotas partes. Entonces ponele que el valor de ese flujo de fondos es de 100 millones de pesos y vos lo dividís en 1000 cuotas partes. En términos de cada cuota parte, recibiría, en términos de valor actual, 10.000 pesos de el flujo de fondos que se va a ir cobrando. ¿Qué puedo hacer con esas cuotas partes? Venderlas. ¿En dónde? En el mercado secundario. O sea, en la bolsa. El que compra esas cuotas partes obviamente no lo va a pagar por su valor actual, lo va a pagar por menos. Ponele, si cada cuota parte te garantizaba, entre comillas, un flujo de fondos de 10 lucas, probablemente, en términos de valor actual, probablemente no paguen 10, paguen 6.000, 7.000. ¿Sí? ¿Para qué? Para quedarse con esas cuotas partes e ir cobrando a lo largo de 60 meses ese flujo de fondos o la parte proporcional de ese flujo de fondos. ¿Qué parte proporcional? Bueno, una milésima de ese flujo de fondos. Porque si se dividió en 1000, cada una de esas partes va a cobrar una milésima del flujo de fondos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Qué puede hacer además de cobrar los flujos de fondos periódicamente el poseedor, el que compró esas cuotas partes? Lo puede revender. ¿Dónde? En el mercado de capitales. Y alguien que lo compra lo puede volver a revender y así es como si fuera un bono, una acción que vos podés vender en el mercado de capitales, que algunos lo comprarán por la cotización de la cuota parte y otros lo comprarán para cobrar efectivamente el flujo de fondos. Esas cuotas partes tienen una cotización que puede subir o bajar como cualquier activo dentro del mercado de capitales, pero a su vez tiene garantizado un flujo de fondos determinado. ¿Puede quedarse el dueño de ese flujo de fondos, el dueño original de ese flujo de fondos con alguna de esas cuotas partes? Sí, como cualquier tenedor de cualquier cuota parte. ¿Y esto para qué le puede servir? ¿Para qué puede querer securitizar el flujo de fondos? Justamente para recibir hoy lo que cobraría en el ejemplo que estaba dando, en 60 meses. Obviamente recibe menos, pero recibe mucha liquidez inmediata. Y el que compra la cuota parte obtendrá la ganancia de haber comprado, obviamente, a menor valor de lo que vale ese flujo de fondos, para cobrar ese flujo de fondos. O bien para revenderlo en algún momento. ¿Dudas hasta acá, chicos? Perdón, todo esto asumiendo, claro, que el comprador del televisor va a pagar, ¿no? Es que te aseguras el flujo de fondos. Sí, señor. Esa es la parte, digamos, donde hay cierto grado de incertidumbre y donde generó un pequeño despelote a nivel mundial en el año 2008. ¿Sí? Digo pequeño que no fue pequeño. A ver. Ahora me hacía acordar a eso. Sí, es que justamente eso pasó a partir de fideicomisos financieros. Pero ojo, los fideicomisos financieros se usan desde mucho antes y se siguen usando los fideicomisos financieros. Y no es que los fideicomisos financieros significan que los flujos de fondos no se van a cobrar. Obviamente, para calcular el valor se determina un índice de incobrabilidad determinado y el que compra no lo va a pagar por el 100% del flujo de fondos, sino que va a pagar por menos, justamente por el índice de incobrabilidad y por la ganancia que quiere llevarse. Ahora, ¿qué pasó en la famosa crisis subprime del año 2008, que arrancó, bueno, ya en el 2007 se vislumbraba y en el 2008 explotó a nivel mundial? En Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero mucho en Estados Unidos, se daba que habían entidades financieras no bancarias, con lo cual no estaban controladas por el Banco Central de Estados Unidos, que los bancos sí están controlados todos en cualquier parte del mundo. Entidades financieras no bancarias daban créditos hipotecarios a ciudadanos de Estados Unidos o a gente que iba a pedir créditos hipotecarios que tal vez no tenían capacidad de repago.
pero igual les prestaban plata para comprar inmuebles. Y esto también pasó en España, también pasó en Italia y pasó en otras partes del mundo, no es que solamente en Estados Unidos. ¿Qué hacían esas entidades financieras no bancarias? Securitizaban los flujos de fondos y los vendían. Claro, nadie se ponía a analizar qué había dentro de ese flujo de fondos. Nadie se ponía a analizar si había mucho índice de incorporabilidad. Como era un boom el tema de los fideicomisos financieros, compraban. ¿Y quién eran uno de los que compraban? La banca de los Estados Unidos. ¿Sí? Bancos grandes de Estados Unidos compraban esos fideicomisos financieros. Y en algunos casos negociaban esos fideicomisos financieros con otros bancos de otros países. O sea, se los vendían. Y volvían a comprar más fideicomisos financieros y así sucesivamente. Pasó también en España, aclaremos por las dudas. Digo, España e Italia yo me acuerdo que pasó, Grecia creo que también, Francia no me acuerdo, Inglaterra tal vez sí, ahí ya no me acuerdo, pero en estos países, en Estados Unidos fue muy marcado esto de los préstamos financieros que se metían en fideicomisos financieros que después se vendían y uno de los compradores era la banca. En algún momento alguien dijo, che, pero mirá que ahí hay un índice de incobrabilidad mucho más alto de lo que están mostrando. ¿Qué pasó? En algún momento se dieron cuenta que lo que estaban pagando tanta plata por comprar esos fideicomisos financieros valían mucho menos. ¿Qué pasó? Explotó una burbuja inmobiliaria muy grande a partir de estos fideicomisos financieros, donde hizo caer grandes bancos, entre ellos Lehman Brothers, y generó una crisis que incluso duró años, tanto en Estados Unidos como en España, Italia, en las economías desarrolladas, les pegó a casi todas. A nosotros no nos pegó porque estamos en el culo del mundo, perdón, tachen esto. Bien, pero no nos pegó tan fuerte porque acá no se usaba eso. Bien, no era tan usado, sí, se usaban los fideicomisos financieros, pero no pasaba lo de los créditos hipotecarios que se estaban dando en las economías más desarrolladas. Bueno, esta crisis subprime arrancó en el 2008, pero los efectos se sintieron durante varios años post-2008. Todo a partir de fideicomisos financieros que estaban mal evaluados. Acá en la Argentina yo conozco casos donde algún fideicomiso financiero se hacían mucho, perdón, esos fideicomisos financieros acá en la Argentina lo hacían mucho las compañías de electrodomésticos, estas grandes cadenas de electrodomésticos que estoy mencionando, que siempre consiguieron buen financiamiento a partir de esos fideicomisos financieros. Pero nada, en todo caso, en la clase de mañana, digo bien, termino de redondear un poco la idea. ¿Dudas, consultas, inquietudes, comentarios, chicos? Profe, mañana es presencial, ¿no? Mañana es presencial, sí. ¿Dudas? ¿Consultas? Chicos, mañana vamos a arrancar con tema nuevo. Para eso voy a necesitar... nosotros ya vamos a trabajar directamente sobre un caso. Este primer caso llevo la impresión yo porque no pude terminar de armar el drive. No creo que llegue hoy por la hora y demás, con lo cual lo más probable es que el drive lo termine de armar durante el fin de semana. Pero el ejercicio que vamos a ver mañana se lo llevo impreso. ¿Ok? ¿Dudas, consultas, inquietudes, comentarios? ¿No? Bueno, esta PPT que están viendo ya se las voy a subir al grupo de WhatsApp para que la tengan disponible, para que la puedan ver cuando quieran. Y la grabación de esta clase, más allá de que está grabada en el campus y la pueden consultar directamente desde el campus, pero también la voy a pasar al Drive, que todavía no armé, así la tienen disponible en el Drive todos, y la pueden ver todos cuando quieran. ¿Dale? ¿Dudas, consultas, inquietudes, comentarios? Por el momento no. Nada. Buenísimo, chicos. Nos estamos viendo mañana a las 9 allá en la sede. ¿Dale? Dale, gracias. Dale, muchas Gracias, gracias. chicos. Nos vemos. Dale, muchas gracias. Chau, chau.